Buenas hermanos, pues aquí estamos otra vez reunidos compartiendo la palabra. Es necesario que escuchemos la palabra, que no dejemos de congregarnos con el Señor todos los días. Ahorita mientras está estos problemas que estamos pasando por la sana distancia, pero no dejar de escudriñar las escrituras, que es lo principal. Vamos a mirar unas escrituras aquí en el Evangelio de San Juan 6:28 y 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén, mis hermanos. Vamos a hacer una oración para seguir escudriñando las escrituras. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos das, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra nos trae vida, Señor, nos trae esperanza, nos trae fortaleza, Señor, nos trae todo lo que nosotros necesitamos y quieramos recibir de Dios, Señor. Y Dios tiene todo muy bueno para cada uno de nosotros, Señor. Tiene buenos pensamientos, Señor, y tiene pensamientos de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, unidos te decimos amén. Amén, mis hermanos. Quería tocar este tema porque muchos de nosotros todo el tiempo nos preguntamos qué es lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder poner por obra las obras de Dios? Y es claro aquí en este versículo, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, la importancia es de creer en el que Él ha enviado. Nuestro Señor Jesucristo dijo muchas cosas y nos enseñó muchas cosas a nosotros. Ahora nosotros tenemos que enfocar en qué es lo que nos trae la vida eterna, qué es lo que nos separó a nosotros de Dios. Otros puntos que van con esto, con creer, es en Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nos está hablando de tener una certeza en la promesa de Dios, lo que Él dice. Tenemos que enfocar nuestra mirada en qué es lo que Dios nos está dando y nosotros de recibirlo. También nos dice ahí en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, mis hermanos, la fe es algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, y es lo que Él nos está diciendo al creer, que creamos en el que Él envió. Aquí en Romanos 14:23 nos dice: pero el que duda sobre lo que coma es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces establecemos lo importante que es de creer en nuestro Señor Jesucristo, de creer en el que Dios ha enviado. Sabemos que Jesucristo es el enviado. ¿A qué vino Jesucristo? ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el punto principal por lo cual nuestro Señor Jesucristo vino y murió y resucitó? Entonces sabemos que Él vino para darnos la autoridad que una vez Satanás nos dio en el principio de la creación, cuando Satanás engañó a Eva y comieron del fruto prohibido. Entonces Él nos quitó la autoridad y entró el pecado y entró la muerte por Él solo al mundo. Pues así mismo nos dice la Escritura que así como Él pecó y por Él entró la muerte, así por nuestro Señor Jesucristo entró la vida. Nosotros no hicimos nada por el pecado, sino que lo heredamos. Así tampoco nosotros no hacemos nada por la santidad, sino que la heredamos. De igual forma, de la misma forma, viene a nosotros. Entonces, ese es el punto principal. Nosotros tenemos que creer en lo que Él dice. Entonces, si el pecado fue el que nos separó a nosotros de Dios,
y el que nos quitó la autoridad, nuestro Señor Jesucristo, vino y nos libertó de la potestad del pecado. Nos libró una vez para siempre. Aquí en Romanos 6, y aquí es donde viene importante la fe, si nosotros la aplicamos en los primeros pasos de cómo deshacernos nosotros del pecado. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6, 3 y 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y luego el 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego el 6:22, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el punto principal. La obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esa obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, Él nos la heredó a nosotros, a los que creemos. Por eso es que es tan importante la fe, de creer que nuestro viejo hombre está muerto. Así como nosotros creímos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y creemos que fuimos nacidos de nuevo, porque eso es lo que dice la palabra, y que fuimos sellados con su Espíritu, lo dice la palabra, nosotros lo creemos, y el Espíritu Santo viene a nosotros porque hemos creído lo que Dios ha dicho. Pues aquí nos está diciendo que hemos sido libertados del pecado, que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Y ese es el punto y el tema principal que quiero tocar hoy con ustedes, de que nosotros nos esforzamos peleando con algo que ya no existe en nuestra vida. Si nos dejamos engañar, pues nos hace partícipe, pero si no le damos autoridad, no puede Él con nosotros, porque Cristo lo venció en la cruz. Y todos los poderes y todas las potestades, Cristo las venció en la cruz. Solo que les vengo a decir hoy, que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando y nos está diciendo, no sigas peleando con el pecado ya lo derroté. Tú crees que tu viejo hombre quedó crucificado. Así como creíste que fuiste nacido de nuevo, quizás no sentiste nada, quizás no miraste nada, pero lo creíste, y aunque no lo hayas mirado, eso sucedió en tu vida. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la importancia de aplicar nuestra fe, nuestra creencia en el punto principal de entrada, que fue el pecado que nos separó de Él. Ahora, por medio de Él, nosotros somos uno con Dios, uno con Cristo. Ahora somos templo de Dios. Ahora el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. No es como antes en el Antiguo Testamento, que venía y se iba, y iba a gente que Dios seleccionaba para llenarlo de su Espíritu Santo, para profetizar o para hablar o para dar mensaje. Hoy, desde nuestro Señor Jesucristo para acá, todos podemos ser partícipes del Espíritu Santo, nomás al pedírselo al Padre, nomás por creer en Él y ser hechos hijos de Él. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron,
mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense qué grandeza tan grande de que nomás por aceptarlo somos hijos de Dios. Nomás por aceptarlo. Nuestra transformación viene por medio del poder de Dios. No por medio de las obras, no por medio de la ley, es por medio del poder de Dios. Pero para que venga eso, tenemos que creerlo en nuestro corazón. Tenemos que confesarlo, dar testimonio de que lo que Dios dice es verdad y que Dios cumple todo lo que Él promete. Dios tiene su testimonio bien firme desde el principio de las Escrituras, de que Dios es Dios y que Dios es todopoderoso y que no hay nada ni nadie más poderoso que Dios. Y Él nos dice, vengan y yo los hago parte mía. Yo quiero vivir dentro de ustedes. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él, creerlo de corazón para que la justicia de Dios se pueda manifestar a través de este cuerpo mortal vivificado por medio del poder de Dios, por el sacrificio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto principal y la puerta de entrada para nosotros podernos hacer acreedores de todos los demás beneficios. Muchas veces nosotros vamos por lo segundo. Nosotros primero queremos la prosperidad, pero primero tenemos que ofrecer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que esa prosperidad de vida eterna venga en cada uno de nosotros. Él dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Así es de que, mis hermanos, los invito a que mediten en las Escrituras, que mediten en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a destruir el pecado. Porque ese es el punto principal. Él vino y destruyó el pecado. Por eso es que dice que nosotros estamos juntamente con Él, crucificados, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Y la única forma es que nosotros creemos que nuestro viejo hombre está crucificado. Fue crucificado y un muerto no puede hacer absolutamente nada. Y en esa posición estamos nosotros con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, pues los invito a seguir meditando en las Escrituras. Los invito a que compartan estos videos, que sigamos nosotros meditando. Tiempo tenemos para estudiar las Escrituras y meditar que no son doctrinas de hombres, que es lo que Dios dice. Miremos qué es lo que Cristo hizo y en las Escrituras vamos a encontrar todo lo que estamos hablando. No estamos fuera de las Escrituras. El pecado no tiene poder sobre nosotros. El pecado no nos puede a nosotros dominar, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Más poderoso es el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Amén, mis hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos y seguir meditando en las Escrituras. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por la claridad de tu palabra, Señor, porque la podemos comprender, Señor. Podemos comprender la obra tan grande y tan maravillosa que tú hiciste con cada uno de nosotros, Señor, y que lo hiciste por amor, Señor, no porque haya habido algo bueno en nosotros, sino porque a ti te plació, Señor, darnos vida, porque a ti te plació darnos lo mejor, porque a ti te plació darnos la vida eterna, Señor. Tú nos criaste, tú nos formaste a nosotros, Señor, y tú buscas lo mejor para cada uno de nosotros, y todo lo mejor lo podemos encontrar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Que Dios los bendiga, que los siga bendiciendo mucho en sus casas y donde quiera que estén, Señor, y que no dejen que la palabra, Señor, salga de ustedes. Que dice la palabra de Dios, el que hable, hable conforme a las palabras de Dios. Amén, mis hermanos. Que Dios los bendiga.